Imagínate descubrir, de la nada, a 4 niños idénticos a ti jugando en una calle humilde. ¿Cómo reaccionarías si esos rostros te devolvieran a tu propia infancia? Eso fue lo que vivió Leonardo, un millonario atormentado por su incapacidad de ser padre, cuando el destino lo enfrentó a un misterio que sacudiría su vida. La madre de los niños guarda un secreto que lo conecta a ellos de una forma que jamás imaginó. Pero esta verdad, lejos de ser un regalo, esconde decisiones desesperadas, sacrificios impensables y un pasado que vuelve con fuerza. ¿Qué hará Leonardo cuando su propia sangre le reclame lo que siempre soñó pero nunca tuvo? Acompáñanos en esta historia llena de giros, emoción y una pregunta que lo cambiará todo. ¿Qué significa realmente ser padre? Leonardo Vargas era conocido por su impecable reputación y su envidiable fortuna, fruto de décadas de trabajo duro en el mundo de las finanzas. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, había un vacío que ni los millones ni los reconocimientos podían llenar. A sus 48 años, su mayor anhelo seguía siendo tener un hijo, un heredero que llevara su apellido y diera sentido a su legado. Había intentado todo: tratamientos médicos, procedimientos experimentales, incluso la adopción. Pero la vida parecía haberse ensañado con él en este aspecto. Era estéril, un hecho que aceptaba con resentimiento y vergüenza. Una tarde de otoño, cansado de los interminables compromisos y reuniones de negocios, decidió dar un paseo. Había algo terapéutico en caminar sin rumbo fijo, lejos del ruido de su mundo habitual. Sin darse cuenta, llegó a un barrio humilde que contrastaba brutalmente con los lujos a los que estaba acostumbrado. Los edificios eran antiguos, las calles estrechas y los sonidos de la vida cotidiana se mezclaban con el bullicio de los niños jugando. Leonardo estaba absorto en sus pensamientos cuando, al doblar una esquina, su mirada se detuvo en un grupo de 4 niños que jugaban en la acera. Algo en ellos lo dejó helado. Eran idénticos a él cuando era pequeño. Tenían su cabello oscuro y lacio, sus ojos profundamente verdes, su mandíbula marcada. Incluso la manera en que reían le recordó a su propia infancia. Sintió como una extraña corriente recorría su cuerpo. ¿Cómo era posible? No pudo evitar acercarse, como si una fuerza invisible lo empujara. Los niños, ajenos a su presencia, seguían jugando, pero una mujer que parecía estar vigilándolos desde un portal cercano notó su interés. Sus ojos se encontraron y, de inmediato, Leonardo percibió algo extraño en su expresión. La mujer, de unos 35 años, tenía una mirada intensa, cargada de algo que no pudo identificar al principio. Era una mezcla de nerviosismo y reconocimiento. «Disculpe», comenzó a decir Leonardo mientras daba un paso hacia ella. Pero antes de que pudiera continuar, la mujer, quien luego supo que se llamaba Camila, tomó a los niños de la mano y los apartó, casi como si los estuviera protegiendo de un peligro inminente. «No se acerque», dijo en voz baja pero firme, su rostro endurecido por una emoción que Leonardo no alcanzó a descifrar. Él se quedó de pie, confundido y desconcertado, mientras veía a los 5 alejarse. La escena quedó grabada en su mente. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué eran tan parecidos a él? ¿Y por qué la mujer reaccionó como si tuviera algo que esconder? Aquella noche, Leonardo no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de esos niños. Su parecido era tan extraordinario que parecía un mal sueño. Se levantó varias veces, caminando de un lado a otro en su lujosa sala, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Podría ser una coincidencia, se repetía, aunque no lograba convencerse. En los días siguientes, su curiosidad se transformó en obsesión. Contrató a un investigador privado, Antonio Ruiz, conocido por su discreción y eficacia. Le dio instrucciones claras. Quería saber todo sobre la mujer y los niños que había visto. Antonio no tardó en entregarle un informe preliminar. Camila Estrada, madre soltera de 34 años, vivía en el barrio que Leonardo había visitado. Trabajaba como empleada en un pequeño restaurante y parecía llevar una vida sencilla, casi precaria. Pero lo que realmente llamó la atención de Leonardo fue un dato del informe. Camila había trabajado hace más de una década como asistente en una clínica de fertilidad. Este hallazgo despertó algo en Leonardo, una mezcla de esperanza y temor. ¿Podría haber algún vínculo entre su frustrado intento de ser padre y esta mujer? Recordó un proyecto que había financiado años atrás, un programa experimental de fertilización in vitro para parejas de bajos recursos. ¿Podría Camila estar relacionada con ese programa? ¿Y si esos niños? Mientras esperaba más información, Leonardo comenzó a vigilar el barrio de manera discreta. Quería volver a ver a los niños, entender por qué eran tan parecidos a él. Durante uno de esos días,
observó algo que lo dejó inquieto. Camila parecía evitar ciertos lugares del barrio, como si temiera ser reconocida. Cada vez que alguien extraño pasaba cerca, ella se aseguraba de mantener a los niños cerca de ella. Finalmente, una tarde, mientras Leonardo lo seguía a distancia, escuchó a uno de los niños preguntar: ¿por qué siempre nos vamos rápido cuando ese señor está cerca? ¿Por qué hay cosas que es mejor mantener en secreto? Respondió Camila con un tono frío que no admitía más preguntas. El corazón de Leonardo se aceleró. Esa frase fue suficiente para confirmar lo que había estado temiendo. Había un secreto detrás de todo esto, y él estaba decidido a descubrirlo. Leonardo recibe una llamada de Antonio, quien le dice: encontré algo que debes saber. Es complicado. Necesitamos hablar en persona. Leonardo cuelga, sintiendo que está a punto de descubrir una verdad que podría cambiar su vida para siempre. El eco de las palabras del investigador, Antonio Ruiz, resonaba en la mente de Leonardo como un martillo implacable. Necesitamos hablar en persona. Sabía que el próximo encuentro no solo cambiaría la forma en que veía a Camila y a los niños, sino que también abriría las puertas a una verdad que él podría no estar preparado para enfrentar. Antonio llegó puntualmente a la mansión de Leonardo, cargando un portafolio lleno de documentos. Tras un breve saludo, ambos se dirigieron al despacho, un espacio decorado con maderas oscuras y libros que daban un aire de autoridad. Antonio no perdió tiempo y colocó frente a Leonardo una carpeta gruesa. Aquí están los detalles que encontré sobre Camila Estrada y su conexión con usted. La información es delicada. Habla de una vez, Antonio, dijo Leonardo, su voz tensa por la impaciencia. Antonio explicó que, hace unos 15 años, Camila había trabajado como asistente administrativa en una clínica de fertilidad ubicada en otra ciudad. Esta clínica era, precisamente, la misma que Leonardo había financiado en un momento de desesperación. Recordó con amargura cómo, después de descubrir que nunca podría tener hijos, invirtió en un proyecto de fertilización in vitro con la esperanza de ayudar a parejas que compartían su frustración. Sin embargo, el programa había terminado abruptamente, y nunca supo qué ocurrió con los recursos que había aportado. Esto es lo que complica las cosas, señor Vargas. Camila no solo trabajó en la clínica, también fue donante de óvulos. En esa época, tenía apenas 19 años, y su situación económica era muy precaria. Parece que los óvulos donados se usaron en varios procedimientos, pero lo extraño es que no hay registros completos de los resultados. Leonardo frunció el ceño. Algo no encajaba. ¿Qué quieres decir con que no hay registros completos?, preguntó, tratando de mantener la calma. Los documentos que encontré están incompletos o parecen haber sido alterados. Pero hay un detalle muy peculiar. Uno de los pacientes registrados como donante de esperma tiene sus iniciales y fecha de nacimiento. Es idéntico a sus datos, señor Vargas. Leonardo sintió como se le helaba la sangre. No recordaba haber donado esperma, pero sí recordaba haber autorizado pruebas experimentales con su ADN, bajo estricta confidencialidad, para analizar tratamientos genéticos avanzados. ¿Podría alguien haber usado su información sin su consentimiento? Mientras Antonio continuaba explicando los detalles técnicos y legales, Leonardo apenas podía procesar lo que escuchaba. ¿Eran esos niños, que llevaban su rostro, el resultado de un experimento descontrolado? ¿Había sido traicionado por las mismas personas en las que había confiado para materializar su sueño de paternidad, aunque fuera indirectamente? Por otro lado, Camila luchaba con un miedo constante. Desde el encuentro con Leonardo, había intensificado las medidas para proteger a sus hijos. Sabía que ese día, en la calle, él la había reconocido. Camila había pasado años evitando su sombra, evitando que la verdad saliera a la luz. Los niños eran todo para ella, su única familia, y la idea de perderlos la paralizaba. Había construido una vida basada en medias verdades y silencios, pero ahora todo parecía estar desmoronándose. Una noche, mientras los niños dormían, Camila recibió una llamada anónima. Sabemos quién eres. Sabemos lo que hiciste. Es cuestión de tiempo antes de que todo salga a la luz. El corazón de Camila se aceleró. Aunque no dijo nada, sus manos temblaban al colgar el teléfono. Sabía que alguien estaba acercándose peligrosamente a la verdad, y que su única opción sería huir. Por su parte, Leonardo no podía seguir esperando. Decidió enfrentar a Camila directamente. Sabía que la única forma de obtener respuestas claras era mirarla a los ojos y obligarla a hablar. Gracias a las investigaciones de Antonio, supo que Camila trabajaba en un pequeño restaurante. Una tarde, sin previo aviso, apareció allí. Camila, al verlo,
Dejó caer la bandeja que llevaba en las manos. Su rostro se llenó de terror, pero trató de recomponerse. «Tenemos que hablar, Camila», dijo Leonardo, su voz fría pero controlada. «No tengo nada que decirle», respondió ella, esquivando su mirada mientras recogía los platos rotos. «Creo que sí. Y si no hablas conmigo, esto se resolverá de otras maneras». Camila entendió la amenaza implícita. Finalmente accedió a hablar, pero insistió en que no podía hacerlo allí. Ambos acordaron encontrarse esa noche en un parque cercano, un lugar neutral. Sin embargo, cuando Leonardo llegó al lugar del encuentro, Camila no estaba sola. Había llevado a los niños, quienes permanecían cerca de ella mientras jugaban distraídamente. Su presencia lo desconcertó. Era como si quisiera recordarle que cualquier acción que tomara podría tener consecuencias directas en sus vidas. «Dime la verdad, Camila», comenzó Leonardo, tratando de contener su enojo. «¿Por qué esos niños se parecen tanto a mí?». Camila se cruzó de brazos, mirando a los niños con una mezcla de ternura y miedo. «Es mejor que deje esto aquí, señor Vargas. A veces, la verdad no es lo que uno espera». Antes de que Leonardo pudiera insistir, Camila tomó a los niños de la mano y comenzó a alejarse. «No te vayas», gritó él. Pero sus palabras se perdieron en el aire. Leonardo se quedó de pie, impotente, mientras veía cómo ella desaparecía en la oscuridad junto a los niños. Su frustración era insoportable. Ahora sabía que había algo enorme que Camila le ocultaba, pero también sabía que ella no lo revelaría tan fácilmente. Su partida lo dejaba en un dilema moral. ¿Debía seguir adelante, incluso si eso significaba arruinar la vida de Camila y los niños, o era mejor dejar el pasado enterrado? Leonardo regresa a su auto, mirando fijamente la foto de los niños en su teléfono, mientras una única frase retumba en su mente: «Esos niños tienen que ser míos». Leonardo no podía dormir. Las imágenes de los niños y el rostro de Camila lo perseguían como un eco en su mente. Cada rasgo, cada expresión de los pequeños, era un reflejo inquietante de su propia infancia. Pero lo que más le atormentaba era la incertidumbre. ¿Por qué Camila había huido? ¿Qué escondía con tanto ahínco? Después de días sin avances, decidió que no podía dejar las cosas a medias. Contrató nuevamente a Antonio Ruiz, su investigador, para rastrear a Camila y los niños. No le llevó mucho tiempo encontrarla. Se había refugiado en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, donde vivía con una aparente discreción. Una mañana nublada, Leonardo condujo hacia el pueblo. Su mente estaba llena de preguntas, pero también de una determinación férrea. Si Camila no quería hablar, él la obligaría. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Cuando llegó, observó desde el auto la humilde casa de Camila. Era pequeña y descuidada, pero había señales de vida: ropa tendida en el patio, juguetes dispersos, y la risa de los niños que se escuchaba a lo lejos. A pesar de su rabia, sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que, a pesar de todo, esos niños eran felices. Leonardo salió del auto y golpeó la puerta con firmeza. Camila abrió y, al verlo, su rostro palideció. «¿Qué hace aquí?», preguntó con voz temblorosa. «Ya no voy a esperar más, Camila. Necesitamos hablar. Ahora». Ella miró hacia atrás, asegurándose de que los niños no estuvieran cerca, y finalmente cedió. Lo invitó a pasar, aunque con evidente incomodidad. Leonardo entró y observó el interior modesto de la casa. Había dibujos pegados en las paredes y fotos de los niños en cada rincón. No había lujos, pero el lugar desprendía calidez. «No tienes derecho a venir aquí», dijo Camila mientras servía una taza de café con manos temblorosas. «Esta es mi vida, no la suya». «Tienes razón, no tengo derecho», respondió Leonardo, su tono más calmado de lo que esperaba. «Pero tampoco puedo ignorar lo que está pasando. Esos niños son míos». «No es así». Camila dejó caer la taza al suelo. El sonido del cristal rompiéndose llenó el silencio. No respondió de inmediato, pero su rostro lo decía todo. Finalmente, se sentó frente a él, cruzando los brazos como si tratara de protegerse. «¿Qué quieres saber?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Quiero saber la verdad. Todo». Camila suspiró profundamente, como si estuviera liberando un peso que llevaba años cargando. «Hace años, cuando trabajaba en la clínica, vi tu nombre en los documentos. No sabía mucho de ti, pero sabía que eras importante, alguien con poder y dinero. Al principio, no le di importancia. Yo solo era una empleada más. Apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir.
Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Un día, me enteré de que estabas financiando un programa especial. Querías ayudar a parejas con problemas de fertilidad, pero también querías explorar métodos experimentales. Dijiste que solo querías que otras personas tuvieran la oportunidad que tú no podías tener. Leonardo asintió. Recordaba bien esa época. ¿Y qué pasó después?, preguntó, su voz cargada de tensión. Pasó que yo también estaba desesperada. Había perdido todo. Mi familia, mi estabilidad. Solo tenía un empleo miserable y ningún futuro. Cuando me ofrecieron la oportunidad de donar óvulos, lo hice. Necesitaba el dinero, pero luego descubrí algo que ninguna otra mujer se atrevió a intentar. Leonardo frunció el ceño, confundido. ¿Qué descubriste? Descubrí que los laboratorios estaban trabajando con muestras genéticas tuyas, respondió, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. Lo guardaban en secreto, pero yo lo vi. Sabía que nadie se atrevería a usar esos materiales por miedo a las consecuencias legales o éticas. Pero yo no tenía nada que perder. Leonardo sintió como el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Qué estás diciendo, Camila? Estoy diciendo que los niños son el resultado de un procedimiento que yo misma pedí. Utilicé mis óvulos y tu material genético. Fui la única que tuvo el valor de hacerlo. Lo hice porque sabía que, si salía bien, esos niños tendrían un futuro mejor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo miraba a Camila como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Un futuro mejor, criándolos sola en esta casa, escondiéndolos de mí. No planeé criar a los niños sola, dijo ella, al borde del llanto. Pero cuando los tuve, no podía arriesgarme a que alguien me los quitara. Sabía que, si tú te enterabas, ibas a reclamar lo que creías tuyo. Y no podía permitirlo. Leonardo se levantó de la silla, incapaz de controlar su furia. Me robaste la posibilidad de ser padre. Tomaste una decisión que no te correspondía. ¿Y qué habrías hecho tú?, replicó Camila, con una mezcla de rabia y dolor. ¿Criarlos como trofeos en tu mansión? ¿Dejar que alguien más los cuidara mientras tú seguías con tu vida? Yo les di algo que tú nunca podrías: amor incondicional. Las palabras de Camila lo golpearon como un puñal. Sabía que había algo de verdad en lo que decía, pero no podía aceptar lo que había hecho. Esto no se va a quedar así, dijo finalmente. Los niños merecen saber quién soy. Merecen saber la verdad. Camila lo miró, desafiante. Si de verdad los amas, no les quitarás lo único que tienen: su estabilidad. Leonardo salió de la casa sin decir una palabra más. En el camino de regreso, su mente era un torbellino de emociones. Por un lado, sentía una ira incontrolable hacia Camila por lo que había hecho. Pero, por otro lado, no podía ignorar la conexión que sentía con los niños. Leonardo en su despacho mira una foto de los niños que Antonio había tomado durante su investigación. Sus rostros llenos de inocencia parecían mirarlo, como si le preguntaran qué iba a hacer ahora. La mezcla de ira, compasión y una inesperada sensación de responsabilidad lo consumía, dejándolo con una sola certeza: no podía ignorarlos. Eran su legado, y haría lo que fuera necesario para protegerlos. Las palabras de Camila seguían resonando en la mente de Leonardo. Si de verdad los amas, no les quitarás lo único que tienen: su estabilidad. Habían pasado semanas desde su última conversación, y aunque la ira inicial había disminuido, su vida no volvió a ser la misma. Pasaba los días encerrado en su despacho, mirando una y otra vez las fotografías de los niños. En cada mirada veía a su reflejo más joven, como si esos 4 pequeños fueran espejos que lo confrontaban con su propia esencia. Leonardo sabía que, si quería acercarse a ellos, tendría que hacerlo con cuidado. No podía irrumpir en sus vidas de manera abrupta. Al mismo tiempo, temía lo que implicaría aceptarlos públicamente. Su nombre, su reputación y todo lo que había construido estaban en juego. Sin embargo, algo más profundo lo atormentaba: el anhelo de ser padre, un deseo que había guardado en silencio durante toda su vida. Tras días de reflexión, Leonardo decidió regresar al pequeño pueblo. Esta vez no llegó con exigencias ni preguntas. Se presentó en la humilde casa de Camila con una simple oferta. Quería pasar tiempo con los niños. Camila, aunque inicialmente desconfiada, accedió con la condición de que fuera bajo sus términos. Cuando los niños lo vieron llegar, sus rostros se iluminaron de emoción. Para ellos, Leonardo no era más que el hombre amable que les había llevado dulces y juguetes en su primera visita. No sabían nada de los lazos que los unían, y Leonardo decidió que no era el momento de revelarlo.
¿Puedes jugar con nosotros?, preguntó Martín, el más extrovertido de los cuatro. Leonardo sonrió, dejando de lado su habitual formalidad. Claro que sí. ¿Qué quieren jugar? Ese día, Leonardo se unió a un partido improvisado de fútbol en el patio trasero. Ayudó a construir una torre de bloques de madera y escuchó las historias que los niños inventaban mientras dibujaban. Por primera vez en años, sintió una paz genuina. A medida que pasaban las semanas, Leonardo empezó a involucrarse más en sus vidas. Llevaba alimentos, ropa y pequeños regalos, aunque evitaba hacer algo que pudiera alterar su rutina. Aprendió sus nombres, sus personalidades únicas y sus sueños. Mateo, el mayor, soñaba con ser ingeniero. Martín quería ser futbolista. Sofía, la más tranquila, amaba los libros y la música, mientras que Emma, la más pequeña, era pura energía y curiosidad. Camila observaba desde la distancia, con una mezcla de temor y gratitud. Aunque aún no confiaba completamente en las intenciones de Leonardo, no podía negar que él tenía una conexión especial con los niños. Una tarde, mientras Leonardo ayudaba a Sofía a leer un libro, ella lo miró fijamente y le preguntó: ¿por qué vienes tanto a vernos? Leonardo, tomado por sorpresa, se quedó en silencio por un momento. Finalmente, respondió con sinceridad: porque ustedes me hacen sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Felicidad. Sin embargo, fuera de ese pequeño refugio, el mundo de Leonardo comenzaba a tambalearse. Algunos socios de negocios se enteraron de sus visitas frecuentes al pueblo y comenzaron a cuestionar su comportamiento. Rumores empezaron a circular, y la prensa local publicó un artículo que insinuaba que Leonardo tenía un secreto escondido en las afueras de la ciudad. Su abogado lo llamó una noche, preocupado. Leonardo, necesitas pensar en las implicaciones. Si estos rumores se confirman, tu reputación podría sufrir un daño irreparable. ¿Y qué sugieres que haga? ¿Que los ignore? ¿Que pretenda que no existen? No estoy diciendo eso, pero debes manejar esto con cuidado. Si decides involucrarte públicamente, será un escándalo. Leonardo colgó el teléfono con el peso de la duda aplastándolo. ¿Podía realmente arriesgar todo lo que había construido por esos niños? Una tarde, mientras Leonardo estaba sentado en el patio de Camila, los niños se le acercaron con una caja envuelta en papel de colores. «Es para ti», dijeron emocionados. Leonardo tomó la caja con curiosidad y, al abrirla, encontró un dibujo hecho por los cuatro. Era una imagen sencilla, pero poderosa. Un hombre alto con un traje, rodeado de 4 niños sonrientes. En la parte inferior, con letras grandes y torpes, estaba escrito: «Gracias por ser nuestro amigo». El gesto lo conmovió profundamente. Sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas mientras abrazaba a los niños. En ese momento, todas las dudas y miedos se desvanecieron. Entendió que ser padre no se trataba solo de la biología o del reconocimiento público, sino de estar presente, de dar amor y apoyo incondicional. Esa noche, Leonardo habló con Camila. «Quiero estar en sus vidas», dijo con firmeza. «No me importa lo que digan los demás. Ellos son mi familia, y haré lo que sea necesario para protegerlos». Camila lo miró, con lágrimas en los ojos. Durante años había cargado sola con la responsabilidad de criar a los niños, y aunque le costaba admitirlo, sabía que Leonardo podría darles algo que ella no podía: oportunidades y un futuro más brillante. «Si realmente estás dispuesto a hacer esto, tienes que prometerme que nunca los abandonarás», dijo. «Lo prometo». Leonardo regresa al pueblo días después, esta vez con un propósito claro. Lleva consigo un plan para asegurar el bienestar de los niños sin alterar sus vidas drásticamente. Comienza a construir una relación más sólida con ellos y con Camila, dejando de lado su orgullo y abrazando su nueva realidad. Mientras juega con los niños en el patio, Camila observa desde la ventana, con una mezcla de alivio y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, siente que no está sola. Y Leonardo, rodeado de risas y abrazos, entiende que ha encontrado lo que siempre buscó: una familia. Si te atrapó esta historia tanto como a nosotros, te invitamos a darle me gusta y compartirla con quienes disfruten de relatos llenos de misterio y emoción. Y no olvides suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando historias impactantes como esta. También, si llegaste hasta aquí y la historia te gustó, escribe la palabra final en los comentarios para saber que fuiste parte de esta aventura hasta el último segundo. Puedes continuar viendo alguna de estas atrapantes historias que tienes en pantalla. Nos vemos en la próxima historia dramática. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un saludo.